Pero sí por ahí los contenidos, digamos, está bueno saberlo como para ir aplicando después los contenidos que vamos aprendiendo y ver en qué caso usas una cosa, en qué caso usas la otra. Sobre todo, ¿saben con qué es importante diferenciar los conceptos bien? Lo que es masa y lo que es volumen. Esa Ujú. diferencia entre masa y volumen es muy, muy importante porque además, a medida que vayamos viendo otras unidades, van a ver que son conceptos que algunas veces se nos van a confundir bastante cuando veamos reacciones, cuando veamos gases. Entonces, si tienen bien en claro la diferencia de uno y otro, se les va a hacer muy fácil más adelante por ahí o no se van a confundir tanto. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan siempre que masa es cantidad de materia y volumen es el espacio que ocupa, ahí ya probablemente más adelante se les sea más fácil ver lo otro. Pero definiciones así como tal cual no se suelen tomar. Se toman sí, esto sí es importante porque este año lo tomaron y hay también ejemplos, por ejemplo. Eso sí. Perdón, justo se Por cortó. ahí, ¿Qué cosa? que digo que toman, no sé, no definiciones, pero sí toman ejemplos Ah, bien, de las bien, cosas. bien, bien. Ejemplo, veamos fin de la semana leyes de la química, por ejemplo, se toman ejemplos, o de por ahí de distintas definiciones, sí te toman, diciendo que eso, por ejemplo. Estas, por ejemplo, no es una propiedad intensiva y te dan distintas opciones. Eso sí es más probable, pero definiciones es medio raro que se tomen en realidad. Así que no le daría mucha bola como a saberla así, tipo cuentito, digamos, de memoria. ¿Sí? Genial, genial. Bien, Gracias. bien, bien. Bueno, ahí se nos unió la jazz, ahí viene la mica, muy bien. Bien, bien, y creo que ahí andamos. Bueno, seguimos entonces, retomamos desde los andones, habíamos quedado. Fíjense que acá lo que ustedes tienen en realidad es un resumencito de lo que tienen propiedades, como todos los pasitos que vamos viendo. Después se los comparto si quieren al Prezi para que lo tengan, y así se pueden orientar. Nosotros ayer habíamos visto acá materia y energía, propiedades de la materia, ¿sí? Fíjense que acá habíamos visto materia y habíamos visto las definiciones, pero también yo les había comentado un poquito acerca de la energía, ¿sí? Apenita se los había contado. Pero fíjense que acá tenemos una definición un poquito más grande de energía, que es importante tenerla en cuenta. ¿Sí? Es algo que generalmente van a trabajar en física, mucho más lo van a ver en física que en química, a lo que es la energía. Nosotros la miramos ahora un poquito, la trabajamos un poquito también en la unidad 2 y después la retomamos recién en la unidad 5 de orgánica y a lo mejor un poquito más, que por ahí es más importante, en la unidad 6. ¿Sí? Pero siempre como muy por arriba. En física, en cambio, van a trabajar mucho con energía, van a hacer cálculos, van a ver definiciones, como toda una unidad completa de solo de energía, ¿sí? Que es re divertido. Y en biología también van a usar mucho el concepto de energía, así que miremos ahora. Ay, ahí se me fue el preci. Maldita sea. Bien, acá fíjense que tenemos la energía. Me dice que la energía es la capacidad para realizar un trabajo o transferir calor. Porque generalmente nosotros cuando hablamos de energía decimos, bueno, la energía es la capacidad para realizar trabajo, que es lo que ustedes van a ver en realidad en física, pero también hablamos de la transferencia de calor, que es muy importante, porque son conceptos que vamos a trabajar más adelante. El tema es si, por ejemplo, para una reacción se necesita calor o libera calor, ¿sí? Esto lo pueden ver ustedes en los alimentos. Vieron que cuando uno busca la información nutricional de los alimentos, siempre les aparece la energía que aporta cada nutriente o cada distinto alimento, se los da en kilocalorías. No sé si alguna vez lo han visto en los empaques de alimentos, donde les habla de la energía. Sí. Bien, esa unidad, la kilocaloría, es una unidad de energía. Hay algunos alimentos, o en algunos países, por ejemplo, no se usa kilocaloría, sino que se usa caloría o joule, por ejemplo, que también es una unidad de trabajo de energía. Cuando ustedes leen, por ejemplo, una barrita de cereal o un postrecito, un helado, lo que sea, les dice, cada 100 gramos de este producto o porción de este producto aporta tantas kilocalorías. ¿Qué significa? Que todo lo que tiene adentro, todas las moléculas que tiene adentro, las distintas sustancias, la distinta materia que el cuerpo va a consumir, le dan al cuerpo determinada cantidad de calorías. ¿Sí? Si ustedes están viendo en biología, o probablemente lo vean más adelante, van a ver que hay
distintos tipos, por ejemplo, de moléculas biológicas, como los glúcidos, o los hidratos de carbono, mejor dicho, las proteínas, los lípidos, cada uno aporta determinada cantidad de energía. Y los lípidos son los que mayor cantidad de kilocalorías tienen. O sea, una molécula de un lípido puede aportar como casi, creo que 3 veces más energía que la molécula de un hidrato de carbono, por ejemplo. Y eso es muy importante porque eso le explica, por ejemplo, por qué si comen todo el día lípidos, grasas o aceite, como que uno tiene más tendencia a engordar que si está comiendo, por ejemplo, todo el día solamente proteínas. ¿Sí? Fíjense que ahí hacen la relación directa de, por ejemplo, porque cuando están haciendo, por qué los deportistas, por ejemplo, sobre todo los de alto rendimiento, tienen dietas con muchas proteínas y muchos hidratos de carbono dependiendo del momento que estén en el ejercicio o dependiendo del tipo de deporte o ejercicio que van a hacer. Para ahí si alguno o alguna de ustedes hace deporte, es algo bastante común. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chico, mi hermana iba a jugar, que hace hockey sobre patines, y siempre se clavaba altos platos de pasta antes de comer. Y yo decía, ¿cómo haces para jugar después, chabón? ¿Sí? Porque era puro hidrato de carbono, entonces, energía. ¿Sí? Y acá ven la relación que van a ver después en biología más adelante, un poquito de física, y después en el cálculo van a ver un montón también. Todo sale de acá, ¿sí? Es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor. Y fíjense que los de energía, y esto también está bueno verlo, porque me dice que la energía puede ser potencial, puede ser cinética y se puede manifestar también de distintas formas. Yo acá le agregaría que hay más tipos de energía, porque la energía potencial, que tenemos acá como ejemplo, es una energía que podría tener, es decir, es una energía que tiene un cuerpo, pero no está produciendo trabajo en ese momento, es como que está ahí la energía. ¿Sí? Pero yo puedo decir, bueno, pero podría producir determinado trabajo. La energía cinética es la energía que va liberando el cuerpo a medida que se va moviendo. De ahí la palabra cinética, tiene velocidad de movimiento, que también lo vamos a ver más adelante en química. Y la energía mecánica es la energía que más relacionada está con la capacidad de hacer trabajo, ¿sí? Que por ahí uno la puede pensar en un motor, en una polea, en cualquier sistema, digamos, de trabajo mecanizado, es esa energía, ¿sí? Para que vean la diferencia con la energía potencial y las otras, si ustedes tienen, por ejemplo, una pelota, una pelota de fútbol, por ejemplo, la tengo levantada a, no sé, 1 metro del suelo. En ese momento la pelota no está haciendo trabajo, no se está moviendo, está quieta. Pero si yo la suelto, va a caer y va a rebotar y se va a quedar, por ejemplo, no sé, allá en la esquina. ¿Sí? Hizo 2 metros y se quedó quieta. Si yo subo la altura de la pelota y la pongo a 5 metros y la suelto, ¿se va a desplazar mucho más o no? Mientras más alto esté la pelota, mientras más altura tenga, cuando caiga, ¿más se va a desplazar o se va a desplazar Sí, igual? ¿Qué piensas? más, sí. Muy bien, se va a desplazar más. ¿Y cuál era la diferencia si la pelota es igual? La energía potencial. En este caso depende de la altura. Mientras más altura tenga la pelota, más energía está teniendo, ¿sí? Porque tiene más altura, la gravedad, etcétera, etcétera, va a hacer que tenga mayor cantidad de eh, fuerza, digamos, para poder moverse, ¿sí? Y la energía cinética es muy, muy importante porque la vamos a ver ahora cuando vemos estados de agregación. Es la energía que permite moverse, es la energía que permite velocidad. Muy importante porque la vamos a ver ahora con las partículas, ¿sí? Cuando empecemos a hablar de los líquidos, los gases y los sólidos. ¿Hasta aquí? Sí. Sí. ¿Qué duda? ¿O está todo bien? El sí Ah, no, era eso, perdón, todo, entendí, sí, no todo había bien. dudas. Está bien, está bien. ¿Hay preguntas hasta acá alguna duda? Sí, sí, dije. Está bien. Cualquier cosa me dicen y seguimos. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos algunos, la mecánica, la calórica, que es la que podemos ver, por ejemplo, los alimentos, que es directamente relacionada con la energía química, y también la energía eléctrica, ¿sí? También es importante. Entonces ahí ya vimos eso, y ahora rápidamente vemos que ayer habíamos visto las propiedades de la materia, un repasito muy rapidito. Habíamos visto las generales, masa, volumen, peso, que son las más importantes. Habíamos visto las específicas, que eran físicas, químicas, y dentro de las físicas yo podía tener extensivas o intensivas, pero en realidad fíjense que esa forma de definirla
o de dividirla, mejor dicho, es bastante arbitraria, porque ¿se acuerdan que yo ayer les había... Las propiedades están divididas de una forma en la que es totalmente arbitrario, como les dije recién. O sea, yo las divido en base a qué. Y las físicas y químicas en base al cambio. Y las intensivas y extensivas en base a si dependen o no de la cantidad de materia. Entonces, se pueden ordenar de distintas formas. ¿Sí? Siempre recuerden que las propiedades químicas, ¿sí? Todas las propiedades químicas, también podrían ser catalogadas como propiedades intensivas. ¿Por qué? Porque no dependían de la cantidad de materia. Entonces, ese gráfico que ustedes están viendo en realidad se puede ordenar de muchas formas distintas, porque una no es excluyente de la otra. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo que habíamos visto de los autos, por ejemplo? Que digo, puedo dividir autos en grandes y chicos, o puedo el otro día salir y dividirlos o estudiarlos en base al color, rojo o azul. Bueno, esto es igual. ¿Sí? Las propiedades específicas de la materia, que estas que vimos ayer, físicas, químicas, intensivas, extensivas, en realidad son como muy generales las divisiones, ¿sí? Mientras logren entender bien el concepto de cada una, al ver una propiedad en particular, ustedes me puedan decir qué tipo de propiedad es o cómo la clasificarían, ¿sí? Eso es lo más importante a lo que tenemos que prestar la atención. ¿Sí? Bien, vamos ahora Rodri, a seguir. Fíjense que acá también... Chipi. hay a las propiedades extensivas y a las intensivas dentro de las físicas. ¿Las podíamos relacionar con si Bien. eran cuantitativas o cualitativas? Es una muy buena pregunta. Y en realidad esas palabras que vos me decís, cualitativas y cuantitativas, te diría que cuantitativas son intensivas y las cualitativas son intensivas. Es otra forma de definirlas también, porque fíjate que la cuantitativa hace referencia a que depende a la cantidad. Y la intensiva, por ejemplo, dijimos que dependía de la identidad de la materia. Son cualitativas, porque no Claro, como dependen de el la color, cantidad. O sea, que cosas también así. es una forma de... ¿Cómo? Claro, como el color, digo, el sabor, la reactividad, esas cosas Exactamente, son el cualidades. color, el sabor, el índice de refracción, todo eso serían cualitativas y son intensivas, ¿sí? Cuantitativas y cualitativas también es otra forma de dividirlas, nada más que es como una forma de división que por ahí usan a veces, pero la mayoría como que se puso de acuerdo en decir intensivas y extensivas, pero también se puede entender así perfectamente, ¿sí? Muy bien ahí la aclaración para que la tengan en cuenta, ¿sí? Después, fíjense que acá volvemos a ver lo que habíamos visto ayer, ¿sí? Que dependen de la masa, que no dependen de la masa. Fíjense que acá hay muchos ejemplos. Por ejemplo, las propiedades físicas que vimos ayer, ejemplosivas, inercia, peso, aire, volumen, calor ganado o perdido, que esto lo van a ver mucho en física. Propiedades intensivas que no dependen de masa, densidad, temperatura de ebullición, color, olor, sabor, calor, reactividad. Fíjense que son un montón. No hace falta que las sepan, ¿sí? No hace falta que sepan todas, pero como les decía recién, sí es importante por ahí que sepan diferenciar o si les dan una propiedad, sepan decir, che, ¿esta propiedad qué es? ¿Es física, es química, es intensiva, es extensiva? Entonces, por ahí, sabiendo la definición bien, podemos aplicar ese conocimiento. Ahora, todo esto que hemos visto es muy importante porque ahora vamos a trabajar con los estados de agregación de la materia. Los estados de agregación de la materia son tres formas distintas en las que yo puedo encontrar la materia. Son tres: sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Hay una cuarta que es el plasma, que probablemente la escuchan porque hace años que se puso remo hasta en todas partes, pero es como que el plasma nunca terminó de prender. O sea, como que los autores dijeron, bueno, sí existe, pero no es importante. Y si buscan por ahí cualquier libro de química de secundario, incluso de universidad, ni lo nombra el plasma. ¿Sí? El plasma es como que todavía se está estudiando, así que si quieren ver videitos y todo está buenísimo, pero sáquenselo de la cabeza porque no lo vemos como un estado de agregación. ¿Sí? Los estados de agregación son tres, que son los que hemos siempre: sólido, líquido y gaseoso. Y entre ellos tienen diferencias muy importantes, el sólido con el líquido y el gaseoso. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? O entre estos tres, en realidad, la energía que tienen las partículas. Fíjense que uso la palabra partículas. No digo ni moléculas ni átomos porque todavía no hemos visto bien la definición, sino partículas, ¿sí? Que son cosas muy pequeñitas que forman la materia.
La diferencia que hay entre el estado sólido, el líquido y el gaseoso, dijimos que es la energía. Y la energía juega un papel fundamental acá. Porque cuando yo tengo el estado sólido, que es el estado de menor energía, fíjense la forma en la que las partículas están ordenadas. Cada partícula sería uno de los circulitos negritos. Fíjense que está todo compacto, una muy cerquita de la otra, bien ordenadita, de forma armónica, organizada. Si ustedes pudieran ver la estructura cópica de los sólidos, por ejemplo, de las sales, que ya si puedo, les puedo mandar una foto de, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, o el sulfato de cobre, que es todo, verían que todas esas partículas forman pequeños cristales y se ordenan de una forma súper geométrica, muy ordenadas. ¿Y eso por qué se produce? ¿Por qué tiene ese ordenamiento particular? Porque las partículas del estado sólido tienen tan poquita energía, muy poca energía, que no se pueden mover. Y al no poder moverse, no se separan unas de las otras, sino que tienen que estar unidas, una al lado de la otra. No tienen la posibilidad de separarse, porque no tienen energía. Al no tener energía, no se pueden mover. Entonces están muy cerquitas unas de la otra. Y todas las características del estado sólido dependen directamente de esa poca energía que tienen las partículas. Porque fíjense, al no poder moverse, o al estar en un estado totalmente quietas, digamos, una al lado de la otra, ¿qué pasa con este sólido? Tiene forma y volumen propio. Y fíjense que tiene bastante sentido decir que tiene forma y volumen propio. ¿Por qué? Y porque están quietas permanentemente. No se van a mover, no pueden fluir, como por ejemplo el líquido, que ya vamos a ver las características. Están siempre quietas, en bloquecitos. Entonces, ¿tienen forma propia? Sí, porque están todas juntitas, ordenadas de una forma bastante linda. ¿Tienen volumen propio? Sí, porque obviamente están ocupando un determinado espacio. ¿Sí? Las otras características sólidas. Dice, las partículas ocupan posiciones fijas. Vibrar. Muy importante. Significa que las partículas están quietas, pero no se van a mover. No tienen movimiento de traslación. No se están trasladando, sino que están haciendo. Están vibrando. Se están moviendo como así. ¿Sí? ¿Vieron cuando estudiaban el sistema solar? Que la Tierra tenía el movimiento de traslación y rotación. Es más o menos parecido a eso. Las partículas del sólido no se pueden trasladar, sino que se mueven sobre sí mismas, vibran. ¿Se entiende eso? La diferencia entre trasladarse y vibrar, con el ejemplo de Tierra. Sí. Sí, profe. Sí, Rodri. Muy bien. Ahora fíjense que me dice, son compresibles. Y es verdad que son incompresibles los sólidos. Si ustedes agarran un pedazo de metal, por ejemplo, y lo tratan de comprimir, no se va a comprimir, no se va a hacer más pequeño. O se va a aplastar o se va a terminar rompiendo. O por ejemplo, si agarran una piedra y la quieren comprimir, no va a hacerse más pequeña, se va a romper. ¿Vieron los videitos esos que, no sé por qué, pero te retranquilizan cuando los ves, esos videitos de la prensa? ¿Los han visto? Que aplastan juguetitos, cajas y esas cosas. No sé cómo. Sí. Los regalos. Sí, sí, lo he visto. Todo el tiempo. Bueno, vieron que cuando ponen cosas sólidas de lo que sea, plástico, metal, comida incluso, no cambia el tamaño, el volumen no se hace más chico. ¿Qué pasa con todo eso? Llega la prensa y sale para los costados. No es comprimible. Sí se puede romper, lo puedo aplastar y que ocupe más área, pero no lo puedo comprimir, no lo puedo hacer más pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay espacio entre las partículas, están una al lado de la otra. ¿Sí? No están así. Entonces, si estuvieran separadas, yo tendría espacio. Ahí Malvi quiere explicar también. Si estuvieran separadas, yo podría comprimirlas. ¿Por qué? Y porque podría ser que se junten. Pero como están juntitas ya, no tengo espacio. La única forma de comprimirlas sería que una partícula se meta dentro de la otra. Imposible. Entonces, los sólidos no se pueden comprimir. ¿Sí? Los puedo cambiar de forma, los puedo romper, pero comprimirlos que ocupen menos volumen, no. ¿Sí? Bien. Fíjense las otras características. Me dice, las fuerzas de cohesión son mucho mayores que las de repulsión, porque se mantienen unidas. No pueden fluir y no difunden. Y ahí tenemos dos fuerzas importantes, las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, que son muy importantes en los tres estados de la materia. Las fuerzas de repulsión son las fuerzas que tienen las partículas que tienden a separarlas.
En el estado sólido, la fuerza de repulsión es muy baja, por eso están unidas. En cambio, las fuerzas de cohesión, que las mantienen unidas, son muy fuertes. Por eso las dos partículas están juntitas una al lado de la otra. ¿Sí? Fíjense que este juego entre la fuerza de repulsión y la fuerza de cohesión es muy importante porque es lo que me va a diferenciar cada uno de los estados. ¿Sí? Unidades funden. La fusión es muy importante porque la van a usar mucho en biología cuando vean transporte de sustancias en la célula. Y tiene que ver con esto. ¿Sí? La posibilidad de difundir es como, les diría, mezclarse a un nivel microscópico de partículas. Es como que yo tenga dos cosas distintas, dos tipos de materia distintas y logre mezclarlas una al lado de la otra a nivel partículas, digamos, muy, muy pequeño. Es distinto, por ejemplo, a una mezcla o a mezclar o a dar una solución, que también lo vamos a ver enseguida, donde sí se mezclan, pero no a nivel microscópico. ¿Sí? Esa es la diferencia como grande entre lo que es difundir y disolver o mezclar. ¿Sí? Que ya la vamos a ver bien la diferencia, pero más o menos vayámonos con ese concepto. Y después me dice que tampoco pueden fluir. ¿Sí? La capacidad de fluir es la capacidad de moverse, que tiene los líquidos y los gases, pero los sólidos no, una parte sobre la otra. Piensen en el líquido. Si ustedes agarran, por ejemplo, un balde con agua y lo tiran en el patio, fíjense que cuando el agua cae al piso, ¿qué pasa? Se empieza, todo ese cuerpo que yo estoy tirando, todo ese agua, va como moviéndose encima de sí mismo. En cambio, si yo agarro un balde con el mismo volumen de tierra, por ejemplo, o lleno de piedras, o un bloque directamente de cemento o de un metal, yo lo echo al piso y no se mueve sobre sí mismo. Es un solo cuadrado de cemento que va moviéndose todo junto. No tiene esa capacidad de fluir que tiene el agua, por ejemplo. Fíjense en el aceite, en el agua. Fíjense, por ejemplo, si ustedes agarran el aceitero y el salero y los sacuden, van a ver que la forma que tiene de moverse el aceite y la sal son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque los líquidos fluyen y los sólidos no pueden fluir. ¿Se entiende la diferencia? Para que la vean, para que la piensen bien, lo que es la Sí, sí. fluidez, digamos. Sí, Rodri. La fluidez es importante porque también la van a ver en física un montón, cuando vean hidrostática e hidrodinámica. Es re lindo ese tema igual. Nunca les gusta, pero está re bueno. Bien, ahora fíjense que si salimos de los sólidos y nos vamos a los líquidos, fíjense que la disposición de los líquidos es totalmente distinta a la de los sólidos. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando de los líquidos, las partículas tienen un poquito más de energía. No mucha más, un poco más de energía. Y ese poco más de energía que tienen los líquidos permite que no estén una partícula pegada a la otra, sino que le da un poquito de libertad. Entonces, ¿qué puede hacer la partícula? Moverse. Siempre cerquita, no está totalmente alejada, como que una se va a cada punta, no. Están como una al lado de la otra, cerca, ¿sí? Pero se pueden mover. Y esa capacidad de moverse que tienen hace que el ordenamiento de los líquidos sea más o menos ordenado, pero es un poco más caótico que el de los sólidos. En los sólidos habíamos visto que, pum, pum, estaban todas ordenaditas súper cerca, con una forma re linda, todo. Pero en el líquido, cada partícula es como que tiene un poco más de libertad. Para que vean la diferencia de los tres estados, piensen lo siguiente. El sólido es un curso, por ejemplo, supónganse, prejardín. Todos los niñitos sentados en sillas. Así, todos ordenaditos, bonitos. El líquido es como si yo lo saco de paseo al parque, les ato a cada uno una soga para que no se me pierdan. Se pueden mover, pero no tanto. ¿Sí? Un poco fuerte igual la imagen de todos los niñitos atados con la soga, pero para que se den una idea cómo es. Se pueden mover, pero no, o sea, tienen un poco de libertad para moverse, pero no tanta. Porque pues, están unidos al otro, al lado, al costado. Y el estado gaseoso, que es el que vamos a ver enseguida, son un montón de niñitos de 5 años en un recreo. Corren para todos lados, a nadie le importa, algunos están quietos, otros están moviendo, se caen, se dan vuelta. Esa es la diferencia. ¿Y qué diferencia hay entre un caso y otro? La energía y la distancia que hay entre la partícula y la otra. ¿Sí? Esa es o también lo podemos de otra forma. El estado sólido éramos nosotros antes de la pandemia y el estado líquido somos ahora con la pandemia. Vieron mantener distancia a 1,5 metros cada vez que vamos a un lado, más o menos eso. Tampoco tan lejos ni tan cerca, ¿sí? Como para
hacer la relación. Pero es muy importante esa relación porque les permite a los líquidos, como les digo, no estar uno pegado al otro, pero sí separarse un poco. Y al poder separarse un poco, tienen las siguientes características. ¿Tienen volumen propio? Sí, sí tienen volumen propio, pero no tienen forma propia. Fíjense que si ustedes van y agarran agua, por ejemplo, el agua, o cualquier líquido, el agua, el aceite, la nafta, la lavandina, lo que sea líquido, toma la forma del recipiente que lo contiene. Si yo agarro un vaso de agua, ¿qué forma tiene el agua adentro? Y la forma del vaso. Si yo agarro ese vaso y lo tiro al piso, ¿qué forma tiene ahora? Y la forma que queda cuando se cae al piso. ¿Sí? Si lo pongo, por ejemplo, en un plato, ¿qué forma tiene? Y la forma del plato. Pero el volumen es siempre igual. ¿Pero qué no tienen? No tienen forma propia. ¿Por qué? Volumen propio tienen, porque si ustedes hacen conexión entre partícula y partícula que se va moviendo, el volumen va a ser siempre igual. Pero esta partícula puede estar acá, o puede estar acá, o puede estar acá, puede estar acá. Por eso no tienen forma propia, porque no están ordenados. Están cerquita, pero no están ordenados. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia ahí con el tema del volumen y la forma de los líquidos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, bien. Sí. Y fíjense que también, al tener esta un poquito más de energía, me dice que tienen 3 tipos de movimientos. Tiene movimiento de vibración, de rotación y de traslación. Vibración, rotación, que se producen en el lugar. Vibración, rotación y traslación. Se pueden mover un poco. ¿Qué diferencia hay entre el estado sólido y líquido en base a la energía? Los líquidos tienen más energía sólidos. ¿Qué tipo de energía? Energía cinética. ¿Por qué? Porque hacen movimiento. Pueden tener determinada velocidad. ¿Sí? Poquito más energía cinética. Entonces, tiene esos 3 movimientos. Y si hablamos ahora de si son compresibles o no, son muy poco compresibles, pero a rasgos generales se toma que no son compresibles, porque se necesita muchísima fuerza para comprimirlos un poquito, o sea que no vale la pena, ¿sí? Comprimirlos, no tiene sentido. Pues, apenas comprimibles, son o muy poco compresibles o que directamente no son compresibles. ¿Sí? Y después, si hablamos de las fuerzas de cohesión, fíjense que las fuerzas de cohesión que mantienen unidas partícula con partícula, un poquito más grandes que las de repulsión, pero apenitas, porque yo tenía las de cohesión que me las mantenían unidas y las de repulsión que me las separaban. En el estado sólido dijimos, las de cohesión son súper fuertes, las de repulsión son mínimas. En el estado líquido la fuerza de repulsión aumenta un poco, entonces da el equilibrio entre la fuerza que la junta y la fuerza que la separa, cambia. Por eso el líquido se puede mover de un lado para el otro en relación a otra partícula. ¿Sí? Tienen un poco de libertad. ¿Por qué? Porque las fuerzas de repulsión están un poquito más grandes. ¿Sí? Tienen un poco más de fuerza. Entonces, ahí tenemos las 2 diferencias. Y fíjense acá también, importante de los líquidos, que los sólidos no podían fluir y los líquidos sí pueden fluir. Y además, los líquidos sí pueden difundir. Sí pueden difundir. Piensen en la difusión de los líquidos cuando ustedes, por ejemplo, agarran un balde, por ejemplo, hablo con vidrio, pensamos un vaso lleno de agua, vemos el agua cristalina todo, y agregan unas gotitas, por ejemplo, de tintura. ¿Vieron la tintura, por ejemplo, de la impresora, las tinturas vienen líquidas? Agregan unas gotitas. ¿Qué pasa con esa tintura? Ustedes la ven al principio que cae la gotita y al toque que empieza a hacer, empieza como se va para todos lados, para arriba, para abajo, para el centro, para los costados y me termina tiñendo absolutamente todo. Ese es un ejemplo de difusión. Vieron que pasa solo, yo ni siquiera tengo que revolver. Sí, obviamente si revuelvo pasa mucho más rápido. Pero en la difusión, que es ese ejemplo claro de la tinta con el agua, al toque ustedes ven la gotita y sola la gotita de tintura se empieza a esparcir, esparcir, esparcir hasta teñirme todo completo. Pasa, ¿saben con qué pasa? Con la remolacha. ¿Vieron cuando cocinan remolacha? O cuando cocinan repollo, por ejemplo, el morado, Sí, el que se mancha todo, absolutamente todo. Bueno, ¿por qué se mancha todo, por ejemplo, con el jugo de la remolacha? Tengan cuidado porque cuando cocinamos remolacha es la muerte, que ya todo manchado, no sale con nada. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de difundir, entonces todo lo que toca se mete adentro. Y si ustedes agarran un poquito de juguito de remolacha
que les queda así bien oscuro y lo echan en un vaso, van a ver que al toque tiñe todo, no hace falta ni revolver. Ese es un ejemplo de difusión Rodri, muy claro. Vamos al gas, que el gas, dime. esto es una pregunta media tonta, pero ¿hay alguna razón por la que Dale. el color de la remolacha no se salga y otras manchas por ahí sí? Creo que tiene que ver, lo podría buscar, pero creo que tiene que ver con el tamaño de las partículas. Es muy pequeño. Ah, Entonces es muy difícil sacarlo. Realmente, mientras más concentrado y mientras más pequeñas sean las partículas, más difícil es sacarlo. Pero a lo mejor puede ser también que tenga alguna reacción o algo que fije, porque sé que es la muerte. O sea, te manchas con remolacha y chao, o sea, nos vimos. Es claro. como, ¿saben con qué pasa lo mismo? Para eso, con el mate, por ejemplo. O la salsa de tomate, no sé si han tenido alguna vez la desgracia de mancharse con salsa de tomate y se olvidaron que se habían manchado, después cuando le quieren lavar no sale. Queda la mancha para siempre. Cada vez que alguien va a lavar la ropa te miramos diciendo por qué no te lavaste el momento. Ahí pero lo podemos buscar, por qué hay manchas que manchan más, que alguna buena razón debe tener. Estaría en casa para mañana, les mando el link o algo para dar la explicación porque me dio curiosidad. Bien. Ahí vamos acá al gas, entonces. Fíjense partículas del gas. ¿Ven la distancia que tienen entre ellas, que son mucho más grandes que las del líquido y mucho más grandes que las del sólido también? ¿Por qué pasa esto? Porque en los gases la energía cinética de las partículas es mucho más grande que en todos los otros estados de agregación. Entonces hace que cada partícula del gas tenga la energía suficiente para poder moverse un montón y separarse entre ellas. De hecho, en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mucho más grandes que las fuerzas de cohesión. Por eso los gases tienen las capacidades, digamos, tienen las propiedades y las características que tienen. Porque el estado gaseoso tiene muchísima energía, entonces sus partículas pueden rotar, pueden vibrar y se pueden trasladar, se pueden separar completamente una de la otra. Y en el estado gaseoso no hay un orden, no hay ninguna fuerza que mantenga las partículas unidas y les diga, che, tenemos que mantener tanta distancia. No, esta se va para un lado, esta se va para el otro, porque tiene muchísima energía. ¿Sí? Y el estado gaseoso tiene una particularidad bastante interesante, y es, si yo al estado gaseoso, a un gas, por ejemplo, le doy más temperatura, aumenta la temperatura, cada vez va a tener más energía, ¿sí? ¿Han visto, por ejemplo, han visto las válvulas, por ejemplo? ¿Saben para qué funcionan las válvulas? ¿Cuál es la función que tienen? Que por ahí las pueden ver en las ollas de presión, los autos también tienen, No. algunos calefones o sistemas. ¿No es para medir la presión? Las válvulas están relacionadas muy bien con la presión. Porque cuando ustedes ya, a ver qué ejemplo puedo ver en la casa. Bueno, es que es raro que en las casas tengamos válvulas así tal cuales, pero en las fábricas, por ejemplo, cuando se producen vapores o se producen gases, por ejemplo, la producción de algún alimento, la producción de algún producto o algo, todo ese gas va adentro de un recipiente, ¿sí? Para poder ser expulsado o para poder convertirse en una cosa. Pero siempre esos recipientes tienen un medidor de presión, porque la gente que está trabajando alrededor tiene que decir, che, hay mucha presión, hay poca presión. Y siempre, ahora vienen válvulas re tecnológicas, pero las válvulas viejas eran simplemente un recipiente con un grosor determinado en toda la pared y había una parte de la pared que se hacía más finita. Muy bien, el gas en las heladeras. Ahí está, el Fran, tiró el datazo. A ver, voy a buscar después si la puedo ver, pero había una partecita de la pared que era muy finita. Esa era la válvula. ¿Por qué? Porque a veces pasa que los gases están adentro del recipiente y el gas que dijimos que va a tratar de separarse lo más que pueda. Si tiene poca energía, o sea, si está, por ejemplo, o sea, 20 grados Celsius, el gas va a estar como tranqui, ahí se va a mover. Ahora, si la temperatura empieza a aumentar, ¿qué va a pasar? Y eventualmente el gas va a decir, che, tengo mucha energía, me tengo que separar, tengo que salir, tengo que ocupar la mayor cantidad de espacio que pueda. Se rompía el recipiente y explotaba. En cambio, al haber una pared que está más finita, ¿por dónde iba a explotar primero? Por esa partecita. Entonces era una explosión controlada. El gas salía de forma controlada. ¿Sí? ¿Todos saben con qué lo pueden ver? Por ejemplo, cuando tienen la botella, por ejemplo,
Si tiene una botella de gaseosa, por ejemplo, cerrada, no lo hagan igual porque es peligroso, pero en buscar videos por ahí en YouTube para verlo. Si ustedes, por ejemplo, agarran una botella de gaseosa de plástico cerrada y la echan al fuego, después de un ratito explota la botella. ¿Por qué? Porque todo el aire, que es un gas, son gases, mejor dicho, que está dentro de la botella, tiene tanta energía por todo el calor que le estoy dando que eventualmente dice, no, pará, necesito más espacio. ¡Pum! Explota. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado siempre cuando los productos, vieron que hay muchos productos que les dicen no poner cerca del fuego, no exponer a fuentes de calor, por ejemplo, no fumar cuando se está trabajando con este producto. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. Una, o puede ser inflamable, propiedad intensiva, propiedad química, fíjense ahí, o sea, que reacciona y explota, o puede ser que sea muy fácilmente expansible, con un poco de calor, ¡pum! ¿Sí? Se llene de gas y quiera salir y bueno, termina explotando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, fíjense acá los gases. ¿Qué me dice? Al tener tanta fuerza de repulsión entre las partículas, necesitan estar una a la otra. Por lo tanto, los gases no tienen volumen propio y tampoco tienen forma propia. Rodri, Ninguna de las dos características. Sí. ¿se Dime. me escucha? Chipi. Tengo una duda. Ponele en la hornalla, Dime. ¿por qué si le aplicás fuego al gas, en vez de explotar, sale moderadamente? Muy buena pregunta. La diferencia ahí entre la hornalla y el fuego es que en la hornalla vos tenés una salida del gas controlado. Digamos, como que la cantidad de gas que se va consumiendo es la misma cantidad de gas que va entrando a la reacción. Por eso no explotan, o no deberían explotar. Pero, por ejemplo, que, justo en relación con eso, cuando, no sé si alguna vez les ha pasado que prenden la hornalla o el horno, y cuando la van a prender, no les digo que explota, porque no estaríamos acá, pero no sé si les ha pasado a veces que la hornalla y cuando van a prender hace como un y se prende. No sé si alguna vez les ha Sí. pasado eso, que es como que hace una mini explosión y se prende. Bueno, eso es porque o está quemando mal la hornalla o había mucha presión, entonces salió más gas de lo que necesitábamos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para que vean la comparación, ¿han visto en las películas cuando, bueno, la típica escena de al final cuando tiran el encendedor o el pucho o el fósforo y la línea de gasolina se va quemando hasta que llega al auto y explota, por ejemplo, o a la casa? ¿Lo has visto? Sí. Sí, sí. La escena, que encima está así mal, porque eso no ocurre hasta así tal cual. Bueno, para que vean la diferencia, un poquito lo que estábamos viendo acá y acá la pregunta de la David. En ese caso, por ejemplo, si ustedes tuvieran solamente una línea de nafta, por ejemplo, en el piso, y lograran encenderla, no explotaría, simplemente se prende fuego. ¿Sí? En cambio, si ustedes tienen la línea de nafta, tienen la nafta adentro de un recipiente, o mucha cantidad de nafta con mucha concentración, por ejemplo, bidones de nafta dentro de una casa, dentro de una habitación, explota. ¿Por qué? Porque son todas esas combustiones pequeñas, pero magnificadas, porque están teniendo millones de combustiones al mismo tiempo. Por eso es la explosión. Como que no alcanza a quemarse tranquilamente, sino que todas las partículas de la nafta dicen, che, prendámonos fuego, ¡pum!, explota, ¿sí? Por esa pequeña energía. Incluso esa misma energía, esa explosión que ustedes ven, que son gases, que se producen en la combustión, que ya lo vamos a ver bien más adelante, la pueden ver en las hornallas. Si ustedes prenden la hornalla y se ponen a mirar al principio, sobre más que nada, van a ver que hay como una onda expansiva. O si ponen algo encima, obviamente algo que no sea inflamable, no hagan nada peligroso, por favor, van a ver que se mueve. Hay algo que está saliendo que ustedes no ven que hace que se mueva. Eso es lo mismo, nada más que mucho más grande, mucho más energía que hace que las casas o los autos exploten en las películas de acción. ¿Sí? Pero la diferencia es la cantidad, digamos, de gas que tenés. ¿Se entiende? ¿Hay la diferencia, Gaby? Porque una sí y otra no. Sí, sí, gracias.
Y de paso, dicho sea de paso, siempre aclaración, en las películas la nafta, ¿vieron cómo se prende fuego? En realidad la nafta líquida no se prende fuego. Lo que se prende fuego son los vapores o los gases de la nafta. Datazo, para que tengan en cuenta. O sea, que esas películas, cuando ustedes ven que se prende todo re bonito, en realidad no es tan así como ocurre. No lo pongan a prueba igual. O sea, confíen en lo que les digo. Nadie vaya a comprar nafta y prenda los fuegos porque no está bueno. No, se prende fuego los vapores y los gases de la nafta. Rodri, Bien. Entonces, acá fíjense en el gas, habíamos dicho que no. Dime. yo tengo una duda. ¿Por qué cuando el agua se congela, en vez de comprimirse, se expande? Muy buena pregunta. El agua, eso que está diciendo el Fram, es tal cual. Yo cuando me di cuenta, cuando me acuerdo que mi mamá me dijo, me quedé como, no, es mentira, si es un sólido, tiene que ser más chico que el agua, el líquido. Pero es verdad. Fíjense que cuando ustedes llenan la cubetera, llenan a un nivel. Y cuando está congelado el hielo, si ustedes miran la cubetera, van a ver que tiene una pancita arriba el hielo. No sé si lo han notado alguna vez. Que los hielos Sí, no es son verdad. rectos, Nunca me había dado ocupan cuenta en realidad. Pero una pancita. Nunca se dando, es que nunca no se da cuenta. La pancita que tiene es el volumen de más que está ocupando. O sea que en el caso del agua es al revés. El estado sólido ocupa más volumen que el estado líquido. Las partículas en el estado sólido del agua están más separadas que en el estado líquido. Y eso es un comportamiento específico del agua. Es como la lesión. Casi la mayoría de todas las sustancias, la materia que tenemos en el universo, cuando se congela o se convierte en estado sólido, ocupa menos espacio. Pero el agua ocupa más espacio. Es un caso excepcional del agua. Que lo pueden ver como, por ejemplo, en la cubetera se ve re fácil. Por eso, a veces, no sé si se han dado cuenta también, ¿saben cuándo se dan cuenta? Con las gaseosas o con el agua, cuando se les congela en el freezer, que cuando abren la tapita, el líquido está mucho más arriba que lo que debería estar. No sé si lo han notado. En la coca pasa sí. siempre, en garrón. Que abre y está mucho más arriba. No está en el nivel donde debería estar, donde la compraron. Está un poco más arriba. Y cuando se derrite, vuelve al nivel inicial. ¿Por qué? Porque en el agua es al revés. El agua, por cuestiones de fuerzas, de electrostáticas, distintas características del agua, hace que el estado sólido, las partículas estén más separadas que en el líquido. Es re interesante lo del agua. Si lo pueden buscar, búsquenlo porque, de hecho, para que vean la comparación ahí, que está bueno ver la excepción que es el agua, dijimos que el agua se congela a 0 grados Celsius. Ese es el punto de congelación del agua cuando pasa del estado líquido al sólido. Si ustedes miran la densidad del agua, la densidad es una propiedad intensiva, una propiedad física también, que es específica de cada materia y se calcula como la masa sobre el volumen. ¿Sí? A mayor densidad, menor volumen. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vieron el tergopol, por ejemplo? ¿Vieron que el tergopol tiene el tergopol de distinta densidad? O las espumas, por ejemplo, que tienen la espuma de baja densidad, de alta densidad. Vieron que la diferencia es que las de alta densidad casi no se pueden apretar. Son más pesadas. O sea, en la misma altura, en el mismo volumen, una es re pesada y la otra es mucho más livianita. Esta es menos densa que esta. Entonces, a medida que vamos disminuyendo la temperatura, ¿qué va pasando con el volumen? Y se va haciendo cada vez más chiquito hasta llegar al estado sólido. Entonces la densidad va aumentando. ¿Sí? Que ya la vamos a ver bien, pero tómenlo como esa referencia. Pero en el agua, la densidad, cuando el volumen es igual a masa, digamos, la densidad del agua, que siempre la trabajamos como 1 gramo sobre mililitro, masa sobre volumen, o 1 kilo sobre litro, masa sobre volumen, se da a los 4 grados Celsius, no a los 0 grados. Y después, cuando empieza a disminuir la temperatura, va disminuyendo, se hace menos densa. ¿Por qué? Porque se empieza a expandir un poquitito, hasta llegar al estado sólido, que es lo que es en el hielo, que tiene la pancita porque ocupa más volumen. ¿Sí? Es un caso excepcional y es re interesante. Si lo quieren buscar, búsquenlo porque es re interesante el comportamiento del agua. Van a ver que muchas cosas que vamos a ver a lo largo de la unidad, de toda la materia, mejor dicho,
el agua siempre es excepción, o la general. O sea, van a haber un montón de cosas que decimos esto, menos el agua, o todo esto con el agua. Porque el agua en la Tierra tiene características muy, muy específicas, que de hecho hasta el día de hoy se sigue estudiando el agua, que si lo miran es súper sencilla, pero todas esas características, como por ejemplo la que decía el Fran de por qué cuando se congela ocupa más volumen, o lo que les decía yo de la densidad, son todas características del agua que han permitido la vida en la Tierra. O sea, es súper interesante, la verdad. Si lo quieren ver, búsquenlo. Increíble la cantidad de cosas particulares que tiene el agua. O sea, increíble como algo tan sencillo puede ser tan interesante. ¿Se entendió más o menos la diferencia? Igual vamos a ver más adelante el tema de la densidad, el volumen, pasa todo, pero más o menos para que vean esa diferencia con el agua. ¿Se entendió bien? ¿Qué pasa Sí. cuando arma la pancita del cubito de hielo? Hagan la prueba si quieren. Cuando tengamos el recreo vayan a buscar ahí en la cubetera y van a ver que tienen todas pancitas. O están a veces hacia el Rodri, ¿Cómo? el agua cuando se solidifica, las partículas quedan en el mismo lugar donde estaban o se juntan. Muy buena pregunta. Cuando no solo el agua, sino en realidad todas las partículas. Cuando nosotros tenemos un líquido, por ejemplo, y le empezamos a disminuir la temperatura, en el caso del agua dijimos que no se empiezan a juntar mucho más, sino que llega un punto donde se empiezan a separar, ya que se están moviendo. Por lo tanto, si yo las comparo, por ejemplo, la misma agua, la comparo a 5 grados Celsius y a menos 5, y las partículas no van a estar ocupando el mismo lugar, porque se tuvieron que expandir un poquito. En cambio, si veo cualquier otro líquido, por ejemplo el aceite, todo lo contrario. El aceite tiene las partículas en un lugar y a medida que empieza a disminuir la temperatura, empiezan a juntarse. Empiezan a juntarse, a juntarse, a juntarse, hasta que ¡pum! Se queda. Y si pudiera seguir disminuyendo mucho, mucho, mucho más la temperatura, probablemente se juntarían mucho más. ¿Sí? Mientras más frío haya, más cerquita tienen que estar las partículas. O sea, que no ocuparían, digamos, la misma posición que tenían antes, porque se van a mover. ¿Sí? Ahí se soluciona la duda. Sí, entendí. Muy bien. Entonces, seguimos el gas acá. De forma definida, adquieren la forma y el volumen del recipiente que lo contiene. Busquen ejemplos como por ejemplo la garrafa. Fíjense, cuando uno compra una garrafa, ya sea para la casa, para la carpa, lo que sea que tenga, el gas que está dentro, ¿qué forma tiene? Y la forma del recipiente que lo contiene. ¿Y qué volumen tiene? Y el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Fíjense incluso que cuando ustedes van a cargar, por ejemplo, gas para el auto, es GNC. ¿Qué significa? Gas natural comprimido. No es el volumen que debería tener normalmente ese gas. ¿Por qué? Porque está ocupando otro volumen distinto. ¿Qué volumen? Y del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Entonces, los gases no tienen volumen propio y no tienen forma propia, sino que adquieren el volumen del recipiente que lo contiene y la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí? Vamos a ir igual que eso, el volumen propio, un poco debatible. En la mañana probablemente estamos, pero por ahora quedémonos con la idea. Fíjense que me dice que las partículas pueden mover libremente y son muy, muy compresibles. Yo los voy a comprimir un montón, ¿sí? Que es el ejemplo que les acabo de dar. Por ejemplo, el GNC en la estación de servicio, el gas de la garrafa, ¿sí? O por ejemplo, el gas butano que se compra para irse de camping, por ejemplo, que viene chiquito, también está comprimido. Y fíjense acá la importancia de esto. Vieron que, no sé si, bueno, ya es raro que pase, pero antes pasaba mucho más, que había gente que iba a cargar gas de la garrafa a la estación de servicio. Durante los 90 pasaba un montón, era como que todo el mundo, la gente decía, ay, voy a cargar a la estación de servicio. Y no se puede cargar la garrafa a la estación de servicio. Explotaba eso. Siempre había, era como bastante común, hace como 20 años, hubieran situaciones en la estación de servicio por gente que iba a cargar la garrafa en la estación de servicio. ¿Y por qué explotaba? Porque yo tenía el gas natural de la estación de servicio comprimido en un volumen, ocupando una cantidad de espacio, y cuando iba a la garrafa era otra compresión distinta. Y decían, che, metámoslo acá. Y cuando se juntaban, decía, este gas no estaba comprimido de la misma forma que este. Entonces, salía, porque no entraba. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de ver el tema del volumen y el tamaño de la compresión, porque es sumamente importante, puede llegar a ser peligroso si uno no lo toma en cuenta. ¿Sí?
Eso también está bueno para verlo. Otra de las cosas importantes, fíjense todo lo que vamos viendo que se aplica al día a día. Por ejemplo, ¿han visto alguna vez los martillos ¿cómo se llaman? Los neumáticos? Los de aire comprimido, que son eléctricos generalmente, que tenemos clavadoras, engrapadoras, suelen ser, que usan la fuerza del aire para poder clavar. No sé si las han visto alguna. O por ahí las escopetas de gas comprimido, que usan, ¿qué cosa? El aire comprimido se comprime, entonces las partículas de gas que hacen y se juntan. Pero si yo les doy la puerta, ¿qué van a hacer? Van a salir, porque tienen mucha energía. Y fíjense la aplicación que tiene, para clavar, para engrampar o para disparar, ¿sí? Es el aire comprimido. Súper, y no requiere mucha tecnología. Bien, después me dice, son muy compresibles, y acá volvemos ya terminando, sabemos que las fuerzas de repulsión entre los gases son muy grandes, por eso siempre tratan de ocupar la mayor cantidad de espacio que pueden, tratan de separarse, escapar una de las otras, y me dice que tienen gran capacidad para fluir y para difundir. Y también difunden, ¿sí? Por ejemplo, en el cuerpo humano, en el aire ahora están difundiendo los gases, están todos mezclados uno al lado del otro. Van a ver en biología, por ejemplo, que los gases que nosotros tenemos, la mayoría en realidad de los gases, entran y salen de las membranas del cuerpo sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de difundir, tienen la capacidad de mezclarse a un nivel microscópico, distinto, por ejemplo, de los sólidos, que no lo pueden hacer. Van a ver ustedes en biología, por ejemplo, que cuando la célula trata de agarrar algo sólido, tiene todo un sistema de la membrana, se mete, pum, pum. En cambio, cuando es un gas, directamente el gas llega a la membrana y dice, y ahí sale, sin problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede difundir. Y lo mismo pasa con el agua, por ejemplo. El agua también puede difundir. ¿Por qué? Porque es un líquido. Entonces, ¿qué hace? Va de un lado para el otro. ¿Sí? Entonces, la célula tiene que tener un montón, por ejemplo, de mecanismos para decir, che, no, pará, no quiero perder todo el agua que tengo. Que lo van a ver probablemente. ¿Qué unidad están viendo en biología? ¿O qué temas están viendo más o menos? No, recién estamos por la primera, viendo la introducción a biología nada más. Bueno, acuérdense cuando vean célula y van a ver que todo esto que están viendo de los sólidos, los líquidos y los gases es exactamente lo que van a ver. Entonces, por ahí, si enganchan esta parte con biología, van a decir, ah, ahora entiendo por qué el oxígeno entra y sale de la célula sin ningún problema. Y por qué este pedazo de proteína necesita que la célula de 8 toque agarrar, porque es un sólido. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo lo van a reaplicar en biología. Bueno, así que no solo para química, sino para biología después. Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿O alguna duda? ¿Algo que repitamos? No, Rodri. Todo No, bien. no. Esto que vimos del sólido, líquido y gaseoso, ¿saben para qué también es importante, más allá de ahora en química? Para más adelante. Y acuérdense bien de las características de cada esta variación, porque más adelante vamos a ver que cuando ya empecemos a trabajar con reacciones químicas, con un montón de cosas, formación de compuestos y todo en la unidad 3, vamos a ver algunos compuestos, por ejemplo, un tipo de materia que es líquida a temperatura ambiente, otra es sólida a temperatura ambiente, otra es gaseosa a temperatura ambiente. Y al poder conocer las propiedades de cada una de ellas, vamos a poder entender mucho mejor por qué tales reacciones se producen, por qué otras reacciones no. En la unidad 5, por ejemplo, en la unidad 6, perdón, por ejemplo, vamos a poder ver por qué cuando hago un cálculo considero algunos que son gases y a otros que son sólidos, por ejemplo, no, porque tiene todo que ver con estas características que hemos visto. Los sólidos tienen un componente, los líquidos otro, los gases otro. Entonces, eso nos permite después aprender, digamos, seguir continuando. ¿Sí? Después, a ver, muy bien. Ahí tenemos los estados de agregación. Ahora vamos a los cambios. ¿Sí? Los cambios de estado para pasar de un estado al otro. ¿Sí? Ah, me acabo de dar cuenta que dice cambios de estado. Bueno, no importa. Vamos a tenerlo ahí. ¿Sí? A ver, correcto pues. Fíjense que tenemos los tres estados. Tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso. El pasaje de un estado al otro siempre tiene un nombre propio. ¿Y cómo hago yo para pasar de un estado al otro? Trabajo con la temperatura. ¿Sí? Uso la temperatura.
Si yo quiero pasar del sólido, menor energía, al líquido, un poquito más de energía, ¿qué tengo que hacer? Darle calor, aumentar la temperatura. Si yo el líquido quiero pasar al gas, al gaseoso, que tiene más energía, y le tengo que dar energía. ¿Cómo se la doy? Aumento la temperatura, le doy calor para que pueda partículas adquirir energía. Y si estoy en el estado gaseoso y quiero llegar al sólido, ¿qué tengo que hacer? Bajar la temperatura, el gas se convierte en líquido. Sigo bajando la temperatura, el gas se convierte en sólido. Entonces siempre es con calor, le quito calor, le doy calor, le aumento la temperatura, le bajo la temperatura. Y tienen nombres cada uno de estos pasajes de estado. Fíjense que de sólido, y cuando yo estoy en el estado sólido para el estado líquido, el pasaje se denomina fusión. Por ejemplo, el agua. Del sólido al líquido, cuando llego a los 0 grados, si sigo aumentando la temperatura, se va a convertir en líquido. Si yo al líquido le subo temperatura, se vaporiza y se convierte en gas. Tan importante para que tengamos en cuenta. Nosotros decimos estado gaseoso, pero en realidad, cuando trabajamos con la mayoría de los tipos de materia que vamos a ver, en realidad estamos trabajando con el vapor, que no es lo mismo que el gas. El estado vaporoso es como un estado intermedio entre el líquido y el gas. Son partículas de líquido que están en el ambiente, que han tenido la posibilidad de tener la energía más alta, pero no llega a ser gas, ¿sí? Porque en realidad, si ustedes ven el tema de cuándo se convierte el vapor en gas, después yo tengo estado sólido, pum pum, líquido, aumenta la energía, se convierte en vapor, está ahí como entre el medio y el líquido, y si le sigo aumentando la temperatura, llega a un punto que se denomina temperatura crítica, donde el vapor se convierte en gas, y es 100% un gas, ¿sí? Pero a fines prácticos, cuando hablemos del estado gaseoso, metemos vapores y gases dentro de la misma bolsa. Eso ténganlo en claro porque no hacemos como una diferencia entre uno y otro, ¿sí? Vapor y gas lo metemos en la misma bolsa, decimos estado gaseoso. Pero sepan que hay una mínima diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces acá, cuando pasamos del estado líquido al estado gas, tenemos un proceso que se denomina vaporización. Pero dentro de la vaporización hay dos procesos distintos. Uno es la ebullición, que lo vemos en el agua, súper fácil, cuando tenemos el agua líquida, llega a 100 grados Celsius, se convierte en vapor, vapor sería la ebullición. ¿Qué necesita la ebullición? Que el líquido llegue al punto de ebullición, 100 grados Celsius. Pero también hay otro proceso por el cual el líquido se puede convertir en vapor, que es la evaporación, que no necesita que el líquido llegue al punto de ebullición. Ejemplo de evaporación, la ropa cuando la ponemos a secar. Fíjense que ustedes sacan la ropa húmeda, la cuelgan en el patio y se seca. Y jamás la remera llegó a 100 grados Celsius. Baldeamos el patio, tratamos de limpiar, queda húmedo con charcos de agua, a la tarde me fijo, está totalmente seco. Jamás el patio llegó a 100 grados Celsius. Los charcos de agua, por ejemplo, de la calle. Llueve la noche, me levanto, está lleno de charcos de agua. Cuando vuelvo a mi casa al mediodía, no hay más charcos de agua. Y el pavimento nunca llegó a los 100 grados Celsius. Ese proceso se denomina evaporación. ¿Y por qué produce ese proceso? Porque cuando tenemos superficies de líquido que tienen una superficie muy grande y una altura muy pequeña, fíjense, charco, vapor de agua, el agua en la remera o en la ropa, apenita, ¿qué pasa? La energía del sol hace que esa partícula de líquido pueda aumentar un poquito su energía y pueda convertirse en vapor rápidamente. En cambio, cuando tengo una gran cantidad de líquido, cuando tengo un líquido con un volumen grande y una altura grande, por ejemplo, la pava, la cacerola, una pileta, por ejemplo, la pileta jamás va a evaporar agua. Si quiero deshacerme de todo el agua, convertirla en vapor, no tengo que poner a hervir la pileta, imagínense la altura. ¿Qué pasa? Necesita llegar al punto de ebullición, porque son mucha cantidad de partículas. Entonces, para que la partícula de abajo, el fondo, se empiece a mover, ¿qué necesito? Y que toda la columna de partículas se mueva. Y ahí recién está listo todo el líquido para convertirse en vapor. En cambio, cuando tengo un volumen que
tiene una altura muy pequeña y una superficie muy ancha, siempre piensen en el ejemplo clásico del charco de agua, o la laguna, por ejemplo. Hay lagunas que son estacionales, que se forman cuando hay mucha lluvia y después durante épocas de mucho calor desaparecen porque se evaporan completamente, ¿sí? Entonces, en el ejemplo clásico, con un poquito de energía que le da el sol, la partícula de ese pum pum se convierte en vapor. Esa es la evaporación. No necesita llegar al punto de ebullición. ¿Se entendió la diferencia entre ebullición y evaporación? ¿Se entendió bien? Sí. Rodri, Sí, sí. ¿Sí? Rodri, ¿el sudor puede ser un ejemplo de evaporación o no? Perfecto, perfecto. El sudor, fíjense cuando usted, cuando uno hace deporte, o bueno, ni siquiera deporte, calor, y empieza a sudar, fíjense que después la piel, si ustedes se quietan un rato ahí, ya no está más mojada, se ha evaporado, ¿sí? Se evaporó completamente la piel. La piel no, perdón, el sudor de la piel. Sí, porque es un ejemplo de evaporación. Muy buen ejemplo de evaporación. ¿Y saben cuándo ven también el ejemplo de evaporación? Cuando ustedes se bañan, por ejemplo, con agua caliente y salen de la ducha. Si ustedes se pudieran ver en un espejo o se pudieran mirar con mucha paciencia, van a ver van a ver el vapor saliéndole de la piel. Y no está llegando al punto de ebullición. Y están viendo como el líquido se está convirtiendo en estado vaporoso. Fíjense pues, también en la ducha, por ejemplo, que se ve sobre todo en invierno. Cuando uno en invierno se baña con agua caliente, uno abre la cortina y vieron que se ve como medio nebuloso todo el baño. ¿Por qué? Porque es el vapor de agua que está pasando del estado líquido al estado vaporoso, ¿sí? Ahí tenemos varios ejemplos, que es muy bien con el ejemplo del sudor. Y fíjense ahora, ¿sí? ¿Qué pasa si yo al gas lo quiero convertir en líquido? Tengo que disminuir la temperatura y se denomina el proceso condensación. Ejemplo clásico de condensación, el rocío en las mañanas, donde las plantas están todas mojaditas, tienen gotitas. Cuando en invierno, sobre todo, calentamos la pava y el cerámico de atrás está con gotitas de agua, no sé si lo han visto alguna vez. ¿Por qué? Porque sale el vapor de la pava y choca contra una superficie muy fría, rápidamente se convierte en estado líquido. El baño, por ejemplo, cuando se empaña el espejo, vieron que tienen que mojar, ¿de dónde sale ese agua? Y del vapor de agua que chocó contra el espejo, que estaba súper frío, y pasó al estado líquido. Ejemplos de Las botellas también pueden ser. le sigo disminuyendo la temperatura en sólido, el proceso se denomina solidificación. Las botellas, muy bien las botellas. En verano, típica, están tomando una cerveza, una coca, lo que sea, hace mucho calor, dejan el vaso 2 segundos con la bebida fría adentro y cuando lo van a tocar está todo mojado por afuera. ¿De dónde salieron esas gotas de agua que están alrededor del vaso afuera o afuera de la botella? ¿De dónde salieron? Del aire. Muy bien, del aire. Está tan caliente el aire que el vapor del agua viene y ¿qué pasa? Choca contra el vaso de cerveza, por ejemplo, y aparece la gotita de agua. De ahí sale. No es que se esté derramando ni nada, es un garrón, porque uno por ahí está en verano, deja un vaso arriba de la mesa o algo y cuando vos está lleno de agua. Por eso siempre hay que usar posavasos y todo, porque pasa. ¿Sí? Muy bien, viene del ambiente, ¿sí? De ahí sale el agua. Y fíjense que después me quedan dos procesos más. Uno es el de sólido a gaseoso, que es sublimación o volatilización. ¿Sí? El ejemplo clásico es la naftalina o el yodo. El yodo es un sólido que si lo dejo a temperatura ambiente y le doy un poquito de energía, directamente se convierte al estado vaporoso. O la naftalina que se suelen usar en los baños, o antes las abuelas la usaban para que la ropa no se llenara de polillas, porque las polillas no sé, se morían o no les gustaba la naftalina, y que eran pelotitas que estaban siempre ahí, la naftalina, y que a medida que pasaba el tiempo cada vez se hacía más chiquita, y uno pensaba yo pensaba cuando era chiquito que las polillas se las comían. Entonces mi abuela me dijo, no, en realidad se va consumiendo sola, y que se convierte en vapor, la naftalina, por ejemplo. Y un ejemplo clásico del otro proceso, fíjense, ahí me sonó el alma, de gas a sólido, es un proceso que se denomina sublimación inversiva o post. Y el ejemplo clásico es el granizo o la nieve. Fíjense que tenemos en la atmósfera el vapor de agua o el gas de agua, dependiendo de la situación en la que estemos, en la atmósfera, ¿y qué pasa?
viene un frente muy, muy frío y el gas directamente se convierte en sólido, nieve o granizo, y ¡pum!, cae. Nunca pasa por el estado líquido. ¿Qué sería el estado líquido? La lluvia. ¿Ah? La lluvia es cuando viene la atmósfera y con un frente más o menos frío logra convertir eso en líquido. Cuando es mucha la diferencia de temperatura, ¡pum!, granizo. Y si es más o menos, nieve. Por eso en verano siempre graniza, nunca nieva. Y en invierno siempre nieva, pero nunca graniza. Entonces eso es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia ahí? Lo que pasa en las nubes. ¿Sí? ¿Se entendió ahí bien lo que vimos hoy? Sí, Rodri. Sí. Yo tengo una duda. Viola. Muy bien, ahora terminamos de grabar, ya comparto el Prezi para que lo vayan teniendo y bueno, los vemos mañana para seguir con esto. Cualquier duda, me avisan, la miramos y si no, seguimos con el tema. ¿Sí? Así que, vamos al recreo, vayan a ver la cubetera, la pancita del hielo. Chao, Rodri, gracias. Chao, Rodri. Chau, chau, un abrazo grande. Chao. Nos vemos. Chau, chau. Chao.